Bienvenidos. La historia de América Latina está profundamente marcada por la influencia y, en numerosas ocasiones, la intervención de Estados Unidos. Acciones intensas durante la Guerra Fría, cuyos ecos resuenan hasta hoy, buscaron a menudo reemplazar gobiernos de izquierda por regímenes alineados con Washington. La principal motivación, salvaguardar intereses estadounidenses y prevenir amenazas a su hegemonía. Con el tiempo, las tácticas han evolucionado. Las invasiones militares directas son menos frecuentes. Han emergido estrategias más sutiles, la guerra irregular, con actividades indirectas y no atribuibles, y el lawfare o guerra jurídica, usando procesos judiciales para perseguir adversarios políticos. Estas nuevas modalidades permiten ejercer presión manteniendo una fachada de legalidad. Un elemento recurrente es la instrumentalización de la narrativa anticorrupción, usada para deslegitimar gobiernos no afines. Este es un análisis de las intervenciones documentadas y presuntas por parte de Estados Unidos y actores de derecha asociados, en los gobiernos de Evo Morales en Bolivia, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, y Rafael Correa en Ecuador. Conectaremos estos precedentes con la embestida que enfrenta el expresidente Andrés Manuel López Obrador en México, manifestada a través de acciones de la DEA y recientes alegaciones sobre investigaciones estadounidenses en su contra, surgidas en mayo de 2025. Comencemos en Bolivia. La renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019 ocurrió tras intensas protestas por acusaciones de fraude electoral. Un factor determinante fue el amotinamiento policial, dejando a Morales vulnerable. Él y sus partidarios denunciaron un golpe de Estado con participación extranjera, apuntando a los intereses de Estados Unidos sobre el litio boliviano. La Organización de Estados Americanos, la OEA, jugó un papel controvertido. Su informe preliminar alegó acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado y señaló irregularidades graves. Este informe fue usado por la oposición para cuestionar los comicios. Sin embargo, centros como el CEPRI y el CELS criticaron severamente las conclusiones de la OEA por fallas metodológicas y omisión de evidencia. Pese a ello, la narrativa de fraude ganó tracción. Luis Almagro, secretario general de la OEA, declaró: "Hubo un golpe de Estado en Bolivia". Fue cuando un fraude electoral le dio el triunfo a Evo Morales en primera vuelta. Estados Unidos respaldó rápidamente estas conclusiones. La administración Trump negó un golpe, afirmando que la salida de Morales preservaba la democracia. Pero investigaciones periodísticas apuntaron a una intervención de Estados Unidos tanto en el derrocamiento de Morales en 2019 como en un intento fallido en 2020. Agencias como la NetUSAID habrían financiado a partidos y organizaciones para contrarrestar a Morales, con millones de dólares invertidos para cooptar organizaciones y promover líderes moderados. Se acusa a la DEA de espionaje y de financiar unidades de inteligencia paralelas. La Embajada de Estados Unidos también habría ejercido presión directa. La crisis boliviana tuvo una dimensión regional. El gobierno de Ecuador, bajo Lenín Moreno, presuntamente suministró armamento al gobierno de facto de Jeanine Áñez, utilizado en la represión de protestas. Tras la instalación del gobierno de Áñez, se inició una oleada de procesos judiciales contra Evo Morales y sus simpatizantes, una práctica caracterizada como lawfare. Viajemos a Brasil. La Operación Lava Jato, iniciada en marzo de 2014, fue la mayor investigación anticorrupción en la historia de Brasil. Sin embargo, las filtraciones conocidas como Vaza Jato expusieron una presunta coordinación indebida entre el juez Sergio Moro y el fiscal del Dallagnol para asegurar la condena de figuras políticas, en particular del expresidente Lula da Silva. Fuentes como CELAC han señalado una presunta colaboración estadounidense en Lava Jato, calificándola como esencial, mencionando la presencia física de agentes estadounidenses. Se alega que el FBI solicitó documentos sobre Lula antes de que la investigación se hiciera pública, y que Moro autorizó la transferencia de información por canales no oficiales. Al menos 13 agentes del FBI habrían estado involucrados. Se apunta a un presunto acuerdo para que autoridades estadounidenses compartieran con Moro y los fiscales brasileños parte de las multas recaudadas de empresas brasileñas procesadas en Estados Unidos, destinadas a una fundación privada controlada por los fiscales. Esto motivó al congresista Hank Johnson a solicitar información sobre el papel del Departamento de Justicia en lo que calificó como la persecución política de Lula. En 2016,
La presidenta Dilma Rousseff fue destituida mediante un impeachment por presuntas violaciones de leyes presupuestarias. Rousseff y sus partidarios lo calificaron como un golpe de Estado parlamentario. Aunque no hay pruebas directas de participación del gobierno de Estados Unidos, movimientos de derecha como el MBL y Ben Prarroa, algunos con conexiones a redes conservadoras transnacionales financiadas por la Atlas Network, fueron clave en la movilización social. Además, en julio de 2015, Wikileaks reveló que la NSA espió sistemáticamente a la presidenta Dilma Rousseff y a altos funcionarios de su gobierno desde 2011, a pesar de las promesas de Barack Obama de que tal espionaje cesaría. Incluso bajo el actual mandato de Lula, persisten fricciones por intentos de Estados Unidos de politizar decisiones judiciales brasileñas, como las órdenes contra grandes empresas tecnológicas. Ahora, Ecuador bajo Rafael Correa. El expresidente y sus colaboradores enfrentaron una intensa persecución judicial. El caso Sobornos 2012 a 2016 sentenció a Correa en ausencia a 8 años de prisión. Correa denunció lawfare. Organizaciones como CELAC identificaron en este caso una presunta participación estadounidense. La investigación se inició por una publicación del portal Mil Hojas, que recibió financiamiento de la National Endowment for Democracy, NED. Periodistas clave como Christian Zerida y el asesinado Fernando Villavicencio estaban vinculados a Mil Hojas y a Plan V, también financiado por la NED. César Montúfar, quien denunció al exvicepresidente Glass, dirigía Participación Ciudadana, otra ONG receptora de fondos de la NED. Aunque Correa canceló la cooperación con USAID, esta agencia habría continuado operando a través de ONG locales. El contexto de la lucha anticorrupción transnacional, impulsado desde Estados Unidos por el caso Odebrecht, habría facilitado la articulación entre medios, redes sociales y el sistema judicial ecuatoriano para, según críticos, aniquilar a adversarios como Correa. Además de lawfare, Correa denunció ser objeto de espionaje. La empresa española UC Global, contratada para proteger la embajada ecuatoriana en Londres donde estaba Julian Assange, habría espiado a Correa por encargo de la CIA, grabando sus conversaciones privadas en 2018. David Morales, propietario de UC Global, habría ofrecido estas grabaciones a Lenín Moreno. Correa vincula esta persecución a la concesión de asilo a Assange y a la cancelación del acuerdo que permitía a Estados Unidos operar una base militar en Manta. Durante la administración Correa, el Estado ecuatoriano luchó para que Chevron respondiera por daños ambientales. Se denunció que Chevron presionó al gobierno de Estados Unidos para que actuara contra Correa, incluyendo la no renovación de preferencias arancelarias. Correa también enfrentó la revuelta policial del 30S en 2010, calificada como intento de golpe, y sugirió vínculos con Estados Unidos debido al corte de gastos reservados que el Departamento de Estado destinaba a la policía ecuatoriana. Recientemente, en octubre de 2024, el Departamento de Estado prohibió la entrada a Estados Unidos a Rafael Correa y Jorge Glass por presunta corrupción. Llegamos a México y Andrés Manuel López Obrador. Su presidencia desde 2018 supuso un cambio en la cooperación de seguridad con Estados Unidos. AMLO priorizó la soberanía, distanciándose de la iniciativa Mérida. Denunció interferencia abusiva y espionaje, especialmente tras revelarse en abril de 2023 que la DEA infiltró al cártel de Sinaloa sin autorización mexicana. En abril de 2022, disolvió la Unidad de Investigaciones Especiales, SIU, colaboradora de la DEA. En diciembre de 2020, una nueva ley de seguridad nacional restringió a agentes extranjeros. Un punto de inflexión fue el arresto en octubre de 2020 del general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos. AMLO protestó la violación a la soberanía. Sorpresivamente, Estados Unidos retiró los cargos. AMLO acusó a la DEA de fabricar los cargos, y Cienfuegos fue exonerado en México. La confianza se minó aún más. Paralelamente, resurgieron informes sobre investigaciones de la DEA, entre 2010 y 2011, sobre presuntas donaciones de cárteles a la primera campaña de AMLO en 2006, estimadas en $2 millones. Reportes de ProPublica, Reuters y Inside Crime detallaron estas pesquisas, que contaron con informantes y planes para operaciones encubiertas, pero fueron clausuradas por altos mandos del Departamento de Justicia. Las fuentes incluyen testimonios de narcotraficantes como El Grande, La Barbie y el Rey Zambada, quien testificó haber entregado millones a un ex colaborador de AMLO. Es crucial,
Las investigaciones no encontraron pruebas de que AMLO estuviera personalmente involucrado o tuviera conocimiento. AMLO ha negado vehementemente estas acusaciones. La estrategia de seguridad de AMLO, abrazos, no balazos, y sus reformas judicial y energética también han generado críticas y presión de Estados Unidos. Y así llegamos a mayo de 2025. A mediados de mes, Simón Levy, exfuncionario, afirmó que un expresidente de México enfrenta un procedimiento penal en Estados Unidos, especificando el 14 de mayo. El nombre es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Levy también señaló que el hijo del expresidente, Andrés Manuel López Beltrán, estaría implicado en investigaciones sobre delincuencia organizada vinculada al huachicol fiscal. Levy no presentó pruebas. El 15 de mayo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió los rumores sobre una narcolista o investigaciones contra funcionarios, afirmando que el propio Departamento de Estado de Estados Unidos había negado la existencia de tal lista. Previamente, en febrero de 2024, John Kirby de la Casa Blanca declaró que no hay ninguna investigación sobre el presidente López Obrador, tras informes del New York Times sobre la campaña de 2006, cuya investigación fue cerrada sin encontrar conexión directa con AMLO. Estas nuevas alegaciones, aunque no fundamentadas, surgen en un clima creado por reportajes de 2024 sobre investigaciones pasadas. Los informes serios de 2024, aunque concluyeran que no había pruebas directas y los casos estaban cerrados, prepararon el terreno. La temporalidad también es notable. Surgen después de que AMLO dejara la presidencia, un momento de mayor vulnerabilidad. El examen de Bolivia, Brasil, Ecuador y México revela patrones recurrentes. El lawfare es una constante. Procesos contra Morales, Lava Jato en Brasil, el caso Sobornos en Ecuador y las presiones sobre AMLO. La manipulación mediática y la guerra de información son evidentes en la crisis boliviana, en el papel de los medios en Brasil, en el financiamiento de medios opositores en Ecuador, y en las denuncias de AMLO de una guerra sucia. El financiamiento de la oposición, ONG y sociedad civil a través de agencias como NetUSAID se documentó en Bolivia, Brasil y Ecuador, promoviendo agendas alineadas con Estados Unidos. La presión económica y el control de recursos, como el litio boliviano o el caso Chevron en Ecuador, también son tácticas. La narrativa anticorrupción ha sido prominente en Brasil, Ecuador y en las alegaciones contra AMLO. El espionaje y operaciones de inteligencia se denunciaron en Bolivia, DEA, Brasil, NSA, Ecuador, CIA y México, DEA. Agencias como la DEA, NetUSAID, el Departamento de Justicia, DOJ, y la CIA aparecen consistentemente. La DEA ha sido protagónica en México y Bolivia. NetUSAID financian grupos de oposición. El DOJ y FBI se implican en Lava Jato y el caso Cienfuegos. La CIA, en el espionaje a Correa. Las presiones que enfrenta a AMLO, tensiones con la DEA, informes críticos, reactivación de alegaciones pasadas y rumores de nuevas investigaciones guardan un notable parecido con las tácticas empleadas contra otros líderes. Su postura nacionalista recuerda los desafíos de Correa. Este análisis sugiere un manual de intervención adaptable, que depende menos de la fuerza militar y más de moldear entornos políticos, judiciales e informativos internos. La situación de AMLO parece una confluencia de factores, fricciones genuinas con Estados Unidos en seguridad, y la posible instrumentalización de información con fines de presión política, alineada con el lawfare y campañas mediáticas. La persistencia de una mentalidad que recuerda a la doctrina Monroe podría explicar la baja tolerancia a gobiernos autónomos. Estas intervenciones socavan la soberanía democrática y la estabilidad en América Latina. Para Estados Unidos, plantean el dilema de equilibrar sus intereses con el respeto a la soberanía. Los esfuerzos por afirmar la autonomía, paradójicamente, pueden intensificar las presiones. La lucha por la definición de la soberanía en el hemisferio occidental continúa. Para América Latina, el desafío es fortalecer sus instituciones y construir resiliencia. Para Estados Unidos, la reflexión necesaria implica cuestionar si las tácticas de presión sirven a sus intereses a largo plazo o perpetúan ciclos de desconfianza. El entendimiento profundo de estas dinámicas es crucial. Gracias por acompañarnos.